Vamos a dar inicio al trabajo entonces con el segundo video de apoyo de la guía número 3. Este video de apoyo 3B va a hablar de los temas etapas de desarrollo cultural y clasificación según organización política, social y económica. El objetivo del video va a ser reforzar estos conceptos que están trabajando ustedes en la guía número 3 por medio de definiciones y ejemplos que yo les voy a explicar a continuación. Para desarrollar estos temas hice yo esta tabla que en el fondo sintetiza los principales conceptos. Y lo otro que tenemos que tener claro es que vamos a trabajar nuevamente el tema de los criterios o niveles de análisis, pero esta vez aplicados a las características de los primeros pobladores de nuestro continente americano. Las etapas de desarrollo cultural son 5. Paleoindio, también conocida como período del hombre temprano, arcaico, formativo, clásico y posclásico. La primera etapa, llamada paleoindio, va a tener las siguientes características políticas. La primera es que no existe un poder centralizado, no existe una figura de líder como tal, y que si bien puede haber alguien que lleve la batuta en alguna actividad, eso no significa ningún tipo de privilegio. Por ejemplo, si están desarrollando una actividad de caza y alguien lidera esa cacería, eso no significa que sea visto como un líder o como un rey, sino que al volver va a ser considerado un miembro más de la comunidad. No tiene ningún tipo de privilegio. Desde el punto de vista económico, las principales actividades van a ser la caza, la recolección de frutos silvestres o raíces y la pesca. Estas culturas no desarrollan aún la agricultura. Y una característica social es que se van a agrupar en bandas, y las bandas son agrupaciones de no más de 30 personas, y estas bandas van a ser nómades, es decir, en función de la obtención de algún recurso, principalmente alimenticio, se van a trasladar de un lugar a otro. Los pueblos que vivieron esta etapa tuvieron que enfrentarse a condiciones climáticas sumamente adversas, ya que estaban atravesando por medio de una glaciación. Por ende, la obtención de alimento y la protección con respecto al medio ambiente eran centrales en el desarrollo de su vida. ¿Qué ejemplos podemos identificar? La cueva de Fell en Magallanes. Eso es en Chile, ¿no es cierto? La segunda etapa es llamada arcaica, y también desde el punto de vista político se va a caracterizar por la no existencia de un poder centralizado. Todavía no identifican a alguien como rey o como emperador. Todavía eso no existe. En la economía vamos a hablar nuevamente de la cacería o de la caza, de la recolección, de prácticas muy primitivas de agricultura, es decir, recién están aprendiendo el tema de la agricultura, ganadería, es decir, domesticación de animales, alfarería, que es el trabajo con la greda, por ejemplo, y textilería, la creación de trabajo con hilo. Todo eso es muy incipiente, ellos están recién aprendiendo eso. Sus fuentes de sustento entonces van a ser variadas, pero comienzan a desarrollarse los primeros asentamientos permanentes relacionados con la agricultura. Si uno va desarrollando la agricultura, necesariamente tiene que volverse un poco más sedentario, ¿sí? ¿Qué características van a tener desde el punto de vista social? Que ellos van a vivir en macrobandas, es decir, en bandas con más de 30 personas, pero no más de 60, que van a ser seminómades. En la medida en que vayan desarrollando la agricultura, se van a quedar por una estación, pero luego se van a ir y van a seguir buscando otro tipo de alimentación. Ejemplo es la cultura chinchorro. De ustedes recordarán la momia, ¿no es cierto? De esa cultura estamos hablando. Ellos llegaron a la etapa cultural llamado arcaico. La tercera etapa cultural es llamada formativa. En esta, desde el punto de vista político, ya podemos identificar una figura de autoridad clara. Ya hablamos de un rey o un líder, y la gente, la sociedad de esa comunidad lo va a identificar como tal. Desde el punto de vista económico, ya estamos hablando de un desarrollo de la agricultura, y por ende también vamos a hablar de que la población se va a volver sedentaria. Adecuado dominio del pastoreo, de la textilería, de la alfarería y de la cerámica. Desde el punto de vista social, hablamos de tribus sedentarias. Las tribus entonces son una agrupación social mucho más compleja que se caracteriza primero por no ser nómade, a no ser que necesite cambiarse de lugar por el desgaste de la tierra, porque necesitan cultivar y si la tierra no se los permite, se tienen que cambiar de lugar. Estas tribus se van a dedicar principalmente al cultivo del maíz, de la quinoa, de los porotos y de frutos de estación.
la caza de animales y esto va a ser liderado entonces por este jefe. También van a ser, en la medida en que se vaya desarrollando, también se van a poder identificar señoríos. Y los señoríos evidentemente también van a ser sedentarios, pero van a tener unas poblaciones mucho más numerosas. En la medida en que se desarrolla la agricultura, las poblaciones van a ir creciendo. Y por ende, en la medida que vayan creciendo, se van a ir haciendo más complejas, van a desarrollar de mejor manera la textilería, la alfarería, la cerámica. ¿Qué ejemplo podemos identificar? Un pueblo precolombino que habitaba el norte de nuestro país, llamados atacameños. La cuarta etapa cultural es llamada clásica, y aquí podemos ver desde el punto de vista político una organización mucho más compleja porque vamos a hablar de un rey o un emperador. Esta organización compleja va a significar que vamos a poder identificar una jerarquía de funciones. Va a haber un gobernador, va a haber un rey, va a haber un sacerdote, ¿sí? Con eso vamos a hablar de jerarquías políticas claras. Las personas van a tener una determinada función desde el punto de vista del poder. Recuerden que cuando hablamos de lo político, hablamos del poder. Desde el punto de vista económico, vamos a hablar de una agricultura mucho más desarrollada y vamos a hablar de comercio. En la medida de que la agricultura se desarrolla, va a generar excedentes y esos excedentes me permiten comerciar con otra población. También voy a trabajar la artesanía. Desde el punto de vista social, hay sociedades complejas, es decir, yo puedo identificar distintos estamentos dentro de esta pirámide social. Y el ejemplo son los mayas. Recuerden que los mayas estaban ubicados en la zona de Centroamérica. La última etapa de desarrollo cultural es la posclásica y aquí nuevamente estamos hablando de organizaciones complejas donde existen reyes y emperadores o emperadores. Desde el punto de vista económico vamos a desarrollar todas las actividades anteriores: agricultura, pastoreo, ganadería, textilería, alfarería, cerámica, artesanía, pero vamos a hablar también de que estos grupos necesitan la conquista militar para asegurar economía. Ellos van a establecer caminos, rutas comerciales, van a establecer relaciones con otros grupos y la mejor manera de obtener la mejor rentabilidad es por medio de la conquista militar, apoderándose de otro grupo humano. Desde el punto de vista social, vamos a hablar de imperios militares, o sea, los militares van a tener mucha importancia en estas sociedades y va a estar muy clara la jerarquía. ¿Qué ejemplos podemos identificar? El imperio azteca, ubicado en México, y el imperio inca, ubicado en América del Sur. Otra característica de estas, vamos a hablar también de que estos grupos van a llegar incluso a formar civilizaciones, es decir, grandes imperios que evidentemente van a ser sedentarios, que manejan muchísima población, podemos hablar de 1.000.000, un poco más de habitantes, y que van a ubicarse en territorios muy extensos. Si nosotros, por ejemplo, hablamos del Imperio Inca, nosotros sabemos que no es tan solo hablar del espacio geográfico que hoy corresponde a Perú, sino que podemos hablar de que ellos se ubicaron en Ecuador hasta el río Maule en Chile. Entonces la extensión geográfica evidentemente es muy amplia. Ellos van a generar su propia alimentación y por eso la conquista militar es tan importante. Tenemos que asegurarnos desde el punto de vista económico. Y van a ser gobernados por este rey o emperador que va a tener incluso un origen divino. ¿Sí? Van a relacionar los dioses con respecto a este emperador. ¿Qué conclusiones entonces podemos sacar de estas características que acabamos de analizar? Que en América existían distintos grupos humanos y que cada grupo humano, como lo trabajamos anteriormente con el concepto de cultura, va a tener sus características culturales propias. Que estos grupos van a tener distintos grados de desarrollo cultural, porque hablamos desde la cueva de Fel, ¿no es cierto?, en Magallanes, hasta los aztecas y los incas, como ejemplo del máximo desarrollo cultural. Y como tenían distintas culturas, se organizaban de maneras particulares cada uno. Recuerda entonces que en la actividad de la guía tiene que usted identificar características de lo que acabamos de conversar, que si tiene dudas me las hace llegar entonces al correo, al igual que la guía cuando la haya finalizado. Y si tiene problemas para trabajar con el formato, yo siempre le voy a sugerir que lo desarrolle en el cuaderno y me envíe las fotografías con el trabajo. Bien, entonces con esto damos por terminado el tercer video
y espero que estén súper bien y voy a estar atenta cuando me envíen las guías terminadas.